En este video explicamos el mapa conceptual que elaboramos a partir del libro Historia de 6 ideas, que analiza cómo se entendió la arquitectura en 3 periodos históricos, primero Renacimiento, luego Barroco y finalmente Ilustración. ¿La belleza es algo universal o depende de cada persona? A lo largo de la historia esta idea cambió completamente, ya que en la lectura Historia de 6 ideas se explica cómo evolucionó este concepto desde una visión objetiva hasta una visión más subjetiva y emocional en relación con la arquitectura. Durante el Renacimiento, la belleza se entendía como algo objetivo. La arquitectura surge en Italia, en un contexto de redescubrimiento de la antigüedad clásica y del humanismo, donde se caracteriza por la búsqueda de proporción, simetría y armonía, siguiendo las reglas matemáticas y recurriendo a los elementos clásicos, como las columnas, frontones y cúpulas. Autores como Alberti defendían que la arquitectura debía basarse en el equilibrio, armonía y simetría. Por eso, las construcciones renacentistas presentan fachadas ordenadas, arcos semicirculares y geometrías perfectas. Un ejemplo destacado es la cúpula de la Catedral de Florencia, por Brunelleschi, que revolucionó la arquitectura con su doble cúpula autoportante, su monumentalidad y su innovación estructural, convirtiéndose en un símbolo del Renacimiento. Otro ejemplo es la Basílica de San Pedro en Roma, cuya fachada es simétrica y con proporciones exactas, transmitiendo la idea de perfección matemática. Otro ejemplo es la Basílica de Santa María Novella, donde los elementos clásicos se integran para expresar la claridad y armonía. Sin embargo, pensadores como Ficino, Giordano Bruno y Filarete introducen una visión más subjetiva, afirmando que la belleza también depende del gusto personal y de la percepción individual, mientras que Giordano Bruno, con una visión subjetiva, afirma que nada es absolutamente bello, donde el gusto personal también define lo bello. Un ejemplo de ello serían los arcos semicirculares, que se menciona en el Tratado de la Arquitectura de Antonio Filarete, que es bello, pero por el gusto personal, no por proporciones matemáticas. En el barroco, que se desarrolla en el siglo XVII, la arquitectura deja de basarse en reglas fijas y proporciones universales como en el Renacimiento y pasa a centrarse en la percepción y la experiencia del espectador, ya que en este contexto se empieza a cuestionar la idea de que la belleza sea objetiva, generando una discusión entre lo clásico y lo subjetivo. Esto se refleja en autores como Francois Blondel, quien todavía defiende ciertos principios tradicionales, Charles Briseux, que plantea que la belleza depende del gusto, y Claude Perrault, quien rompe con la idea de reglas universales, mostrando que no existe una única forma de entender lo bello. Y todas estas posturas se ven en la arquitectura a través de espacios más dinámicos y complejos, el uso de la luz y la sombra para generar dramatismo y dirigir la percepción, y formas como plantas ovaladas que transforman el espacio clásico con el objetivo de impactar emocionalmente al espectador, demostrando que en el barroco la arquitectura ya no busca solo ser correcta, sino provocar una experiencia sensorial. Durante la Ilustración se produce un cambio clave en la forma de entender la belleza y la arquitectura. Hasta ese momento, desde el Renacimiento, la mayoría de los pensadores y arquitectos defendían que la belleza era objetiva y debía seguir reglas universales, como la armonía, la medida y la simetría. Con la Ilustración surgen nuevas perspectivas. Filósofos como Hume y Kant empiezan a cuestionar la idea de que la belleza sea completamente subjetiva. Hume destaca la importancia del gusto y la experiencia individual, mientras que Kant señala que el juicio estético tiene un componente subjetivo, aunque busca cierta universalidad. En la arquitectura, este cambio se ve reflejado en obras como el Panteón de París, diseñado por Soufflot. Su fachada neoclásica, con columnas corintias y su gran cúpula, muestran el retorno a los modelos clásicos, pero su claridad estructural y su función cívica lo convierten en sí en símbolo de racionalidad y ciudadanía. Alejado del exceso decorativo del barroco, el Panteón representa cómo la Ilustración entendía la belleza, objetiva en sus proporciones, pero también subjetiva en la experiencia y el significado que transmite. En resumen, la Ilustración marca el inicio de una etapa donde se acepta la diversidad de enfoques y se valora tanto la razón como la percepción individual en el arte y la arquitectura. Como conclusión y respondiendo a la pregunta inicial, se muestra que la idea de belleza y la arquitectura han cambiado con el tiempo. En el Renacimiento, la arquitectura buscaba una belleza universal y ordenada, basada en la armonía, la proporción, la simetría, siguiendo las ideas de autores como León Battista y Alberti. Y bueno, las edificaciones tenían formas equilibradas y claras.
Y en el barroco, la arquitectura se vuelve más dinámica y decorativa, buscando generar emociones, movimientos en los espacios. Después, en la Ilustración, pensadores como David Hume e Immanuel Kant empiezan a valorar más la experiencia y el gusto. Esto se refleja en una arquitectura más racional, simple y funcional. Y bueno, así vemos cómo la arquitectura pasa de buscar solo reglas universales a también considerar cómo las personas perciben y sienten los espacios.